Cordial saludo, apreciado doctor y compañeros, mucho gusto, mi nombre es Kevin Tovar, hago parte del programa de filosofía, estoy en el séptimo semestre y este es el curso de metafísica. A continuación les voy a contar sobre la metafísica de Heráclito, Parménides, Platón, Avicena, Agustín, Tomás de Aquino y Averroes. Estoy en el curso, en el grupo número uno y esto es metafísica. Para empezar, empezaremos diciendo que la ontología se encarga de la teoría del ser, se ocupa del ser. Existen dos preguntas básicas: ¿qué es el ser y quién es el ser? El qué es el ser no puede ser definido, pero sí se puede señalar. Se puede orientar la intuición en una dirección o algún determinado sitio, es decir, donde se puede encontrar el concepto de ser. El ser hace referencia al uno, ¿sí? Ser en sí. Hay dos clases de seres: ser en sí y ser en otro. El ser en sí es la existencia. El ser en otro es la consistencia. El ser en otro quiere decir que se desprende de ese ser en sí, es decir, que hay muchos seres en otros que se desprenden de un ser verdadero. La existencia no puede ser definida, ¿sí? Sino que es una experiencia individual. Ahora, la metafísica a mí me va a ayudar a comprender quién existe, es decir, quién es el ser en sí, del cual todos los demás seres se provienen. ¿Qué es el realismo? Bueno, pues es un movimiento filosófico que se originó en Grecia, ¿sí? Entonces, el hombre natural dice: ¿quién existe? Pues las cosas. Cosas en latín quiere decir res. Y ese es el fundamento básico del realismo metafísico. ¿Dónde empezó el realismo? Pues en Grecia. ¿Quiénes inventaron la filosofía? Pues los griegos. Ahora, ellos diferenciaron entre existencia aparente y existencia real, pues como quiere decir, la apariencia es lo que no conocemos y lo real es lo que verdaderamente conocemos, ¿sí? Ellos usaron la razón, el pensamiento y las intuiciones intelectuales y racionales para poder hacer esta dualidad entre existencia aparente y existencia real. La existencia en sí es el principio, es el fundamento de todas las cosas. Filósofos griegos, principio de las cosas. Vamos a ver qué principios se establecieron para el origen de todo, el principio o el ser. Tales de Mileto dice que el agua es el origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas. Anaximandro dice que es algo material, pero pues que es algo indefinido denominado aperión, que es la posibilidad de que de esa posibilidad surgirán todas las cosas. Anaxímenes dice que es el aire. Empedocles dice que son los cuatro elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. No es uno, sino cuatro. Ahora, Pitágoras dice que es una cosa, pero que no podemos ver, ni sentir, ni oler, ni tocar. Es el número. Él dice que las cosas son números, guardan números y son diferentes a nivel cuantitativo y numérico. Por otra parte, Heráclito nos dice que todo está cambiando. Entonces quiere decir que el existir es algo eterno, inmutable. Y pues de esta manera se llega a Parménides. Bueno, Heráclito dice que el ser es algo que está cambiando siempre. Bueno, ahora pasamos a Parménides. Bueno, de acuerdo a Heráclito, una cosa es y no es al mismo tiempo. Entonces se puede consiste en estar siendo, en fluir. Es devenir, puro cambio. Entonces para Heráclito el cambio es el ser verdadero. Entonces, hay una contradicción. Pues esa es la que voy a decir a continuación. El ser no es, el que es no es. Puesto que, pues si es ahora, más adelante no es. Entonces hay una contradicción. Entonces dice Parmenides: hay que colocar algo pues para derrotar esta contradicción. Entonces dice fácil: este es el principio. El ser es, el no ser no es. Fácil. El ser es único, es eterno, pues no tiene principio, no tiene fin, es inmutable, limitado, inmóvil, no cambia. Entonces el ser de Parmenides no cambia, es inmutable. Parmenides diferencia dos mundos: el mundo de los sentidos, pues que es una ilusión, y el mundo del ininteligible, en el que se encuentra el pensamiento, el mundo verdadero. Entonces, si algo, pues si las propiedades del ser son lo mismo que las propiedades del pensar, eso quiere decir que ser es lo mismo que pensar. Y el mundo sensible es falso. Platón nos dice que el verdadero conocimiento está en lo estable y nos dice pues que las formas es el verdadero ser. Aquello que no es incognoscible. Y pues, finalmente tenemos que la opinión se encuentra en un estado intermedio entre el ser y el no ser. Tengamos en cuenta que las formas son eternas, son inmutables, y ustedes dirán: ¿dónde se encuentran esas formas? Pues en el mundo más allá de lo sensible, de los sentidos. Aristóteles, ¿qué nos dice Aristóteles?
La metafísica es la máxima sabiduría y el conocimiento más elevado. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Pues es una ciencia que trata de estudiar las causas primeras. Pues que tengamos en cuenta que esas causas son eternas y no cambian, son inmutables. ¿Ya? Entonces, ¿qué busca la metafísica? Pues las verdades fundamentales para toda forma de saber. Y también busca como tal entender las causas últimas y los principios que eh, nos dan a entender el ser como tal. ¿Qué es el motor inmóvil? Pues es la causa del movimiento y de la existencia de la naturaleza como tal. ¿Qué es el ser en Aristóteles? La realidad misma. ¿Qué es la existencia? Es la realidad pues de una entidad determinada. ¿Qué es la esencia? Pues la característica que hace que ese ser pues sea lo que es como tal. Ente, pues como bien lo sabemos, es sinónimo de ser. Ente es lo mismo que ser. O es aquella cosa que podemos ver que existe como tal. Plotino. Plotino, ¿quién es? Un filósofo griego que fue el precursor del neoplatonismo, el que inició la filosofía de Platón, y nos dice que el uno es el inicio de todo lo que podemos ver, de lo que, bueno, está más allá del ser. El ser proviene del uno, el ser no origina el uno, sino el uno es el que origina al ser como tal. Pero hay un constante refluir entre el ser y el uno, es decir, el ser regresa al uno y nuevamente se manifiesta. Eso es un retorno, por así decirlo. Y este retorno viene a denominarse inteligencia. Antes de la inteligencia debe haber una unidad, es decir, la inteligencia no es el principio de lo real, sino que antes de esa inteligencia debe haber unidad. ¿Sí? ¿Sí? Ahora tenemos que lo uno, la inteligencia y el ser hacen parte bueno, son las tres hipótesis, pero ¿qué es la hipótesis? Describe como tal las emanaciones del uno, pues de todo lo fundamental. ¿Cuáles son esas emanaciones? Pues tenemos al intelecto y el alma. ¿Cómo concibe el mundo Plotino? Pues como una forma de emanación continua, ¿sí? De procesión en procesión, desde el uno hasta las diferentes capas como tal del ser, que bueno, ya es el intelecto y el alma. San Agustín de Hipona, para él el uno es Dios, y Dios va a simbolizar la quietud acá. ¿Dónde se encuentra la verdad? Pues se encuentra la verdad en Dios. ¿De dónde derivan las cosas? Pues de Dios, porque Dios es el ser para él. Entonces, lo que hace San Agustín, de acuerdo a Plotino, es relacionar como tal la inquietud del corazón con la dispersión de lo múltiple. ¿Qué es la dispersión de lo múltiple? Pues las tentaciones. Las tentaciones que descarrilan al alma de la búsqueda de la verdad y de Dios. Avicena. Avicena nos dice que el objeto de la metafísica es el ser, como tal. ¿Qué es la metafísica para Avicena? Pues la reflexión sobre la existencia o sobre el ser como tal. Entonces, tengamos en cuenta que cuando ustedes piensan algo, ya notan que que existe, ¿cierto? Eso es un concepto del ser fundamental en la comprensión de Avicena. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros reflexionamos sobre algo, lo primero que vamos a aprender es la existencia misma de ese algo, ¿sí? O su realidad. Ahora, el concepto fundamental es la idea de ser, cuando algo se nos presenta en nuestra mente. Esa es la idea de ser. Entonces, para Avicena, la esencia viene a ser las características de la cosa como tal y de la existencia, ¿sí? Y bueno, como tal, la existencia viene a ser, ¿cómo le explico? Lo que realmente puede manifestarse en el mundo, como tal. Esa es la existencia de una cosa, para Avicena. Ahora, vamos con Averroes, que nos dice Averroes. El ser viene a ser algo y unívoco, ¿sí? Se usa o se emplea para poder dar referencia a la existencia. La existencia es compartida, no es una cosa no, todo es compartido, todas las cosas comparten esa existencia. ¿Qué es la esencia como tal para él? Lo que conforma la naturaleza de las cosas. ¿Qué hace la existencia? Participa en el ser, ¿sí? ¿Y qué es el ser? Es una noción unívoca como tal. ¿Qué hace? Que engloba a toda la existencia que comparten todas las demás cosas. Básicamente ese es el ser de Averroes. Ahora Escoto. Escoto nos dice que el ser viene a ser la realidad de algo. Realidad existencial de algo. Ahora, la existencia, ¿qué es? El acto de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que algo se está actualizando constantemente. Sí, la actualización de algo constantemente en la realidad. La modificación, por así decirlo. ¿Qué es la esencia?
las características que, pues, que van a hacerme entender qué es esa cosa en realidad, qué lo hace ser lo que es, por así decirlo. ¿Y qué es el ser? Pues la realidad existencial. Ahora, tengamos en cuenta que la existencia se relaciona mucho con la esencia. Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? Para él la ciencia, que debe liderar a las otras, debe tener, pues, concebirse como sabiduría, ¿sí? Y es a la que a la que la concibe como más intelectual, por así decirlo. ¿Qué dice él sobre la certeza? Bueno, la certeza de una ciencia, ¿cómo se consigue? Pues logrando comprender las causas, pues por lo que la ciencia que estudia dichas causas, pues es la más elevada entre las otras ciencias, pero ustedes dirán, ¿cuáles son las causas que me permiten a mí comprender cuál es la ciencia que es y y el concepto como tal de dicha ciencia o de dicha certeza, o lo que estoy estudiando como tal, del ser? Entonces tenemos cuatro causas. Tenemos la material, que es la sustancia de lo que está hecha una cosa; la formal, que es la estructura o la forma de la cosa; la causa eficiente, que viene a ser como tal la acción para conseguir un efecto o una consecuencia; y la causa final viene a ser el propósito con el que se produce o se origina algo. ¿Cuáles son los principios universales en Santo Tomás de Aquino? Bueno, son cuatro: unidad, pluralidad, potencia y acto. Entonces, ¿qué es la unidad? La unidad comprende lo que es la esencia y la existencia, y también tiene a Dios como una unidad de forma absoluta. Entonces, ¿qué dice Tomás de Aquino? Él sigue a Aristóteles y él dice que la sustancia individual es una combinación de esencia y existencia, ¿sí? Pero la esencia es lo que convierte que algo pues sea lo que es, y son las características fundamentales. Y la existencia es el mismo acto de ser de dicha cosa. Entonces, pero Dios es pura existencia. Dios no tiene esencia ni existencia, es decir, pura existencia. Y Dios es la máxima unidad. Entonces, en Dios no hay diferencia entre esencia y existencia, porque Dios es puro. Dios es la máxima realidad. Ahora, la pluralidad. ¿Cómo se divide la pluralidad? Entonces tenemos sustancias individuales y jerarquía de seres. Entonces, la primera, en sí, Santo Tomás nos dice que las sustancias están construidas por materia y por forma. ¿Sí? Eso es claro. Entonces, la materia potencial puede como tal abordar diversas formas o estructuras como tal, lo que da lugar a la pluralidad, ¿sí? La pluralidad en el mundo real, en el mundo material, en el físico, por así decirlo. Ahora, él nos dice que hay una jerarquía, una organización en los seres, desde los más simples hasta los más perfeccionados, que es hasta Dios, por así decirlo. ¿Cómo ser perfecto? Dios es ser perfecto y Dios es un ser autosuficiente. Esta jerarquía lo que hace es englobar pues todos los seres que están en el mundo, con Dios pues por supuesto en la cima. Ahora, tenemos por consiguiente la potencia y el acto. La potencia tenemos que dividirla igualmente: capacidad de ser y jerarquía de poderes. Ahora, ¿qué es la potencia? La capacidad de o la potestad de una sustancia para cambiar, para actualizarse constantemente. Entonces, la materia que conforma una mesa tiene el potencial de volverse en esa mesa actual. Es decir, la propiedad puede volverse madera, puede volverse una mesa, por así decirlo. Entonces, ahora, Tomás diferenciaba varias potencias en los seres: la sensitiva, la destinada para los animales, y la intelectiva, que es, pues, sería la razón, para los humanos. Ahora, finalmente tenemos el acto. El acto. ¿Cómo se divide el acto? En realización de la potencia y Dios como acto puro. Entonces, ¿qué es el acto? La realización, o como lo dije antes, la actualización de la potencia. Entonces, cuando la materia asume una forma y se actualiza y se convierte en algo. Entonces, Dios, para Tomás de Aquino, es un acto puro y no tiene potencia porque pues es perfecta. Así mismo, no necesita actualizarse, por así decirlo. Tomás dice que dichos principios universales, los que tomé antes, no pueden ser concebidos por otra ciencia particular, solo debe ser concebida por la metafísica, que se encarga de estudiar las características fundamentales del ser. Entonces,
Tenemos que la ciencia universal puede ser pues la líder, en este caso sería la metafísica como tal. Santo Tomás de Aquino concibe lo más inteligible cuando lo separa de la influencia de lo material. ¿Cuáles son las cosas más inteligibles? Pues aquellas que se alejan de la materia sensible. Similar a los ideales de Platón y al primer motor de Aristóteles. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? Pues Dios y los conceptos que están separados de lo sensible. Es decir, la metafísica, de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, estudia a Dios, ¿sí? Y también estudia los conceptos que se alejan de lo material. Ya lo había explicado, sí, acá. ¿En qué se fundamenta la ciencia o en qué se centra? En las primeras causas. Y pues esta es llamada filosofía primera. Aquella que estudia el ser y también a sus características y atributos se denomina metafísica. ¿Sí? Entonces, la filosofía primera se encarga de estudiar las primeras causas y la metafísica se encarga de bueno, abordar al ser y a sus características principales, de acuerdo con la perspectiva de Avicena, siguiendo la perspectiva de Avicena. Entonces, ¿cuál sería la disciplina que estudia las sustancias separadas de la materia? Pues sería ciencia divina o teología, de acuerdo con Averroes en su metafísica. ¿Qué es la filosofía primera? La búsqueda de las causas fundamentales. La metafísica viene a ser la reflexión del ser. Y la ciencia divina sería la exploración o la indagación de Dios y los aspectos que no tienen que ver con lo material. Básicamente él nos dice eso. Él nombra tres áreas fundamentales. Bueno, acá, tres áreas de estudio: la filosofía primera, la metafísica y la teología. No deben concebirse como separadas, pues porque las tres tratan de darle un entendimiento a la comprensión del universo y al ser, ¿sí? Son concepciones diferentes de una misma ciencia. Ahora, él dice que las sustancias separadas poseen como tal las causas primeras y también poseen las causas más elevadas que posee el ser. Y esto hace que la filosofía primera y la teología se unan. Bueno, que tenemos que dice Tomás de Aquino que la metafísica ocupa el papel de ciencia rectora porque, pues, a pesar de que no se encarga de estudiar de forma particular a las sustancias o a la existencia como tal, pues se centra en el ser, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que para Tomás de Aquino el ser viene a referirse a su causa divina, ¿sí? Por eso la causa, pues la ciencia madre, por así decirlo, es la metafísica, ¿sí? Pues representa como, bueno, simboliza como tal una forma más entendible al incluir pues todas las causas y así las consecuencias de dichas causas, como tal. Ahora tenemos que cuando nosotros concebimos al ser en su totalidad, esto nos va a guiar a una fuente primera del ser, pues que no podemos comprender con nuestros sentidos, está más allá de nuestra comprensión. Mm, Él nos dice que no existe conocimiento metafísico en relación a la esencia de Dios, de acuerdo a Tomás de Aquino. Y cualquier conocimiento que se obtenga de Dios se debe fundamentar en la revelación. Y de esta manera se construye la teología, o como se le denomina, la sacra doctrina. Ahora, él hace una crítica a la ontología de Anselmo. Él dice que la existencia de Dios es evidente por sí misma. Él hace una crítica. Él le hace dos objeciones. La primera, dicha evidencia puede ser intrínseca, pero no puede ser evidente para todos. Y la segunda es que la existencia de Dios no puede ser evidente para sí misma y pues solo puede demostrarse por sus efectos o sus consecuencias. Él propone 5 vías para demostrar la existencia de Dios. En estas 5 formas de demostrar la existencia de Dios, él hace un esfuerzo para poder llegar a un acuerdo entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Entonces,
¿Qué representan estas cinco vías? La suma teología. Y pues se dirigen a dar como tal los argumentos para respaldar pues, la existencia de Dios. ¿Cuál es la primera? La prueba del movimiento, que surge mediante la observación de que todo movimiento requiere un primer motor, que no es movido por otros. La segunda, se fundamenta como tal en una causa eficiente, en la que dice que hay una serie de causas que son eficientes no puede continuar infinitamente hacia atrás. ¿Sí? Y pues como tal debe tener una causa primera. La tercera nos dice que teniendo en cuenta que hay cosas algunas cosas no son, son posibles, debe haber una implicación, algo que es necesario para que esas cosas pues sean realidad o se hagan posibles. Y dicho necesario, dicha necesidad no tiene la causa, no tiene causa de su necesidad como tal. La cuarta nos dice que nos dice que la observación como tal de diversos grados o jerarquías como tal de perfección en las cosas. Y él dice finalmente que debe sí o sí existir algo que debe ser máximamente verdadero, máximamente bueno y noble como tal. Debe ser máximamente ser. Y la quinta y última vía para demostrar la existencia de Dios es la prueba teleológica, que nos argumenta que cuando una cosa, las cosas que no poseen inteligencia, actúan con un propósito determinado. Y esto implica que la existencia de un ser inteligente como tal pueda orientar o guiar las diversas cosas hacia un propósito. Y este propósito viene a ser Dios. Ahora tenemos a San Agustín. Vamos a... Permítame un momento. Listo, ya pasamos por las cinco ideas que proponen demostrar la existencia de Dios. Ahora, finalmente tenemos a San Agustín. Bueno, ya San Agustín ya lo había nombrado. Él vincula la verdad con la búsqueda de Dios. Y esa búsqueda de Dios debe ser algo interno. Y pues tenemos en cuenta también a Avicena y a Escoto. Ellos abordaron el ser desde un punto de vista unívoco. Y ellos siempre tienen en cuenta que hay una conexión que no puede ser separada del ser y de la existencia como tal. Finalmente, pues estas reflexiones sucintas, a partir del discurso filosófico de la metafísica de estos filósofos, pues han aportado como tal en la forma en la que nosotros comprendemos nuestro mundo o abordamos nuestra realidad, y también en el conocimiento que nosotros poseemos ahora y la conexión o el vínculo que hay entre lo divino. Sí, como tal, ellos dejan o han proporcionado por muchos años una herencia compleja y enriquecedora con respecto a la historia de la filosofía. Finalmente, esas son las referencias bibliográficas que se usaron para la realización de la presente presentación y de la realización del artículo. Muchas gracias.